Un saludo cordial para todos. Para este encuentro vamos entonces a trabajar con el tema de tipos de muestreo probabilístico. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿O qué los define? Son aquellos donde la selección de cada unidad muestral o elemento se hace siguiendo reglas matemáticas de decisión. Todos los elementos de la población tienen una probabilidad real y conocida de ser seleccionados y cada uno de ellos es independiente de los otros. Tipos de muestreo probabilístico. Y están acá. Vamos a mirar 5. Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados y muestreo de aceptación. Para comenzar, vamos a mirar un ejemplo. Se quiere estimar la proporción de productos defectuosos dentro de una cadena de producción de 1.500 artículos. Por experiencia, se sabe que aproximadamente el 10% de los productos presenta algún defecto. ¿Cuántas unidades harán parte de la muestra? ¿Cómo realizar el muestreo y cuáles seleccionar? Observamos allí entonces 3 preguntas. A. ¿Cuántos? B. ¿Cómo realizarlo? Y C. ¿Cuáles elegir? La respuesta a la primera pregunta se ha dado con la primera fórmula. Conocemos el tamaño de la población y tenemos un porcentaje como precedente. La respuesta será de 127. ¿Cómo hacerlo? Vamos a utilizar entonces uno de los tipos de muestreo probabilístico que vamos a ir mirando mientras avanzamos. ¿Cuál es elegir? Aquellas que hacen parte de la muestra o que harán serán elegidas por tabla de números aleatorios, calculadora o a partir de Excel o paquete estadístico. Bien, la pregunta B, ¿cómo hacerlo? Si lo hacemos por muestreo aleatorio simple, ¿cómo definimos este inicialmente? Se eligen los individuos o unidades muestrales de la población de estudio partiendo del marco de encuesta y eligiendo los individuos aleatoriamente. Este procedimiento se puede entonces hacer bajo 2 puntos de vista: sin reposición de las unidades muestrales o con reposición de las unidades muestrales. En otras palabras, una unidad muestral, un artículo, elemento o individuo solo puede participar una vez. Si hago reposición, si lo devuelvo a la población de estudio, es probable que salga en una segunda o tercera ocasión, por lo que será totalmente válido. Ahora, la pregunta se dice, ¿cuál es elegir? Bien, conocemos entonces la tabla de números aleatorios. En este caso, tomamos como referencia la tabla de Kendall. Podemos utilizar también la calculadora aplicando la fórmula RAN numeral y entre paréntesis ponemos el tamaño de la población. Por tercera opción, tenemos la fórmula para Excel, donde ponemos el número poblacional y arrastramos, según el tamaño de la muestra, en este caso 127, hasta la casilla correspondiente. Puedo ordenar de menor a mayor las seleccionadas y así dirigirme a hacer control o medición de las mismas. Punto 2. El muestreo sistemático.
¿Cómo realizarlo por allí? Vamos a definir el muestreo sistemático, primero, en 5 puntos, pero voy a hacerlo de forma gráfica para una mejor explicación. Primero, se debe contar con un marco de encuesta, es decir, un listado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar entonces el recíproco de la fracción de muestreo. En este caso, 1500 sobre 127. Nos va a dar un valor de 12 como número aproximado a número entero. Tenemos la cadena de producción de 1500 artículos. Con este número vamos a ponerlo de límite para elegir una pieza al azar. Para nuestro caso, cayó el 4. Esta será la primera pieza, elemento, objeto, individuo, que será evaluada por aparte de nuestra muestra. Bien, ¿cuáles serán las restantes 126? Nos vamos a ir en un intervalo de selección marcada por el valor obtenido. Es decir, nos vamos a ir cada 12 piezas. Así que, a partir de la cuarta, vamos a tomar la 16. 16 más 12, 28. Más 12, 40. Más 12, 52. Más 12, 64. Más 12, 76. Más 12, 88. Bien, la 100 también hará parte de la misma, hasta finalizar. Debemos tener en cuenta que en el muestreo sistemático hay un fenómeno que se puede presentar y es la periodicidad. Ocurre cuando la muestra tiene dos o más objetos diferentes, o en este caso nuestra población de estudio. Si queremos seleccionar una muestra tal cual, con las condiciones que hemos venido trabajando, nuestra primera pieza entonces será la número 4. Si seguimos con el intervalo de selección de 12, vamos a notar que las piezas elegidas serán esferas. Quiere decir esto que mi muestra no será representativa de la población, por lo que no estoy tomando discos. Este es un caso extremo. Cuando tenemos poblaciones que divergen en el número de productos, artículos, individuos o elementos, es importante organizarlos por características similares. Entonces, nuestra población de estudio van a ir primero los discos y luego las esferas. Así, vamos entonces a seleccionar discos y esferas a una cantidad proporcional a la que existe en la población. Continuamos entonces con el muestreo estratificado y por conglomerados. Vamos a ver en simultánea un comparativo que permita una mejor asimilación del concepto para cada tipo de muestreo. En el muestreo estratificado, vamos a tener que la población está dividida en grupos por una característica. Ejemplo, sexo, profesión, nivel de estudio, número de lotes, máquinas, bodegas, etc.
Los grupos son diferentes entre ellos, es decir, entre hombres y mujeres se presentan diferencias, hay heterogeneidad, pero al interior de cada uno existe similitud en cuanto a esa característica. En este caso, hombres y aquí son mujeres. Cuando se hace muestreo estratificado, todos los grupos, todos los nichos deben evaluarse. La última característica es cómo y cuáles elegir. Esta será en común a la de conglomerados. Podemos apoyarnos del muestreo aleatorio simple o hacerlo sistemáticamente, es decir, las indicadas previamente. Lo afianzaremos más adelante. Para el caso de los conglomerados, la población está dividida en grupos de forma natural, es decir, aplica a estudios, investigaciones, proyectos de carácter geográfico, bien sea a nivel de sedes, de gobierno, de salud, de industria, de empresa, etc. Así que de esa característica tendrían algo en común, pertenecen a la misma firma, por ejemplo. Pero al interior de cada grupo, en este caso, existen diferencias entre las unidades muestrales, entre los elementos que la conforman. Así que solo es necesario evaluar alguno de los grupos y descartar los demás. Bien, ¿cómo realizarlo por muestreo estratificado? Vamos a aclarar esto de proporcional, equivalente u óptimo. En el primer caso, si mi producción de 1500 artículos está dividida en 3 lotes, en este caso 3 estratos, debo conocer el porcentaje de la producción para cada uno. Ahora, ¿cuántas elegir de cada lote para tener 127, que es el tamaño de mi muestra? Cuando yo conozco la proporción, entonces, en el lote 1, 50%, vamos entonces a sacarle a la muestra dicho valor, es decir, la mitad corresponde a 64 piezas. Para el lote 2, el 30% de 127, 38. Para el lote 3, 20% de 127, 25. Y obtengo el tamaño de la muestra. ¿Cuándo hacerlo de forma equivalente? Independiente de que conozca el número de artículos producidos en cada lote, divido el tamaño de la muestra en 3. Para el caso del lote 1, agregué una pieza más para completar las 127. ¿Cuándo hacerlo de forma estratificada óptima? Cuando usted percibe, independiente de que se conozca el número de artículos, elementos, objetos producidos en cada lote, percibe que, por ejemplo, en el lote 2, la máquina presentó fallas durante su producción o el operario o los operarios no estaban en condiciones por enfermedad o por capacitación para manipular los elementos. Personalmente, usted decide hacer un control más riguroso y bajo su criterio elige un número mayor y reparte el resto
entre los demás lotes. Si elige el primero, hacerlo de forma proporcional, es lo más común, es el más típico, es el más utilizado a nivel industrial, a nivel social, etcétera. Se debe conocer, recuerden, el tamaño de cada lote, de cada estrato. Usted entonces, para elegir las 64 del lote 1, las 38 del lote 2 o las 25 del lote 3, debe apoyarse entonces para hacerlo de forma aleatoria o simple o de forma sistemática. Si elige la primera, de cuáles entonces van a ser las elegidas, puede utilizar, recordemos, la tabla de números aleatorios, calculadora o el ordenador a través de Excel o un paquete estadístico. Si decide elegirlas mediante un muestreo sistemático, entonces yo organizo mis lotes de forma continua y parto eligiendo la primera al azar de 1 a 12. La primera pieza, 4. Siguiente pieza, 16. Y así me voy a pasear hasta terminar el lote y llegar a mi última pieza. En este caso, la 748 corresponde a la 64. Continúo con mi intervalo de selección de 12 en 12 en el lote 2. Mi próxima pieza, la número 10. Continuamos hasta llegar a obtener las 38 piezas del lote 2. En este caso, la última corresponde a la 442. Con el intervalo de selección, entonces, de 12, mi próxima unidad muestral es la número 4. Y continúo hasta obtener la pieza 25. De faltarme alguna en cualquiera de los lotes, simplemente me regreso al comienzo. Es decir, si esta pieza es la 24, queda pendiente una. Simplemente entonces voy a hacer el conteo de 12 como intervalo de selección y mi próxima pieza entonces será la novena. Ahora, vamos a ver el muestreo por conglomerados y vamos a partir de un nuevo ejemplo de carácter o de índole geográfico. Se quiere realizar una encuesta para estimar las condiciones laborales en clínicas, hospitales y centros de salud del cuerpo médico y de enfermería de los municipios del Valle de San Nicolás en el oriente antioqueño, Colombia, año 2020. Esta región se conforma por, en este caso, 9 municipios. ¿Por qué es un conglomerado? Fijémonos, la población está dividida en grupos, en este caso 9, y hacen parte o tienen en común que son del Valle de San Nicolás. Pero al interior de cada municipio existe heterogeneidad. ¿Entre quiénes? Entre las unidades muestrales. Y vamos a obtener médicos, enfermeras, auxiliares y todo el personal de estos cuerpos con diferentes especialidades, edades, sexo, raza, religión, etcétera. Vamos a comenzar. Recuerden las 3 preguntas, A, B y C. ¿Cuántas? ¿Cómo y cuáles?
La primera, ¿cuántas unidades muestrales evaluar? Cuidado, para conglomerados, las unidades muestrales van a corresponder a los grupos. Si tengo 9, ¿cuántos voy a elegir? Recuerden que una característica del muestreo por conglomerados es que usted evalúa algunos y descarta otros. Para nuestro caso, entonces, evaluamos 3 municipios. ¿Cuántas unidades de análisis evaluar? Entonces, acá ya viene otro concepto que precisa sobre el elemento puntual, individuo. Corresponderían entonces a los médicos, enfermeras y demás. Si parto que no conozco, no tengo información del número de empleados, entonces voy a obtener 271 encuestas. ¿Cómo realizarlo? En este caso, estamos viendo el muestreo por conglomerados. Si yo elijo uno de los 3 municipios, y en este caso, como ejemplo, vamos a mirar el municipio de La Ceja, tiene 4 centros en este caso. B1 los evalúo todos y a cada uno del personal que allí labora. Si decimos entonces que lo realizaremos por conglomerados, tomando una muestra de los individuos de cada centro, es decir, por 2 etapas, vamos a hacerlo de forma proporcional, equivalente o de forma óptima. Para el primero debemos conocer cuántos empleados forman. En el de conglomerados, si yo elijo el B3, es decir, crear subdivisiones geográficas, lo que se conoce como etapas múltiples, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que en cada municipio tenemos nuestros 4 centros, o 3, y yo decido no evaluar los 4, sino 2 de ellos. ¿Qué está ocurriendo acá? Tengo un conglomerado, en este caso, nuevo, una subdivisión, es decir, hay un conglomerado dentro de otro conglomerado. Nuestro primer conglomerado fue sacar 3 municipios de 9, ahora en cada municipio sacar 2 centros de 4 o de 3. Así que, si vamos a la definición de conglomerado, nos damos cuenta que los grupos están divididos de forma natural. Tienen algo en común, en este caso, nuestro segundo conglomerado es que pertenecen al municipio de La Ceja o al municipio número 1. Y al interior de cada grupo existen diferencias, heterogeneidad, diversidad, que nos permitirá llegar a las respuestas adecuadas. Quiere decir esto que un médico, por ejemplo, de este centro, me podría dar casi que las mismas respuestas que puede darme el de este centro. Aquí la importancia del de conglomerados. Vamos entonces con el muestreo de aceptación. Es una aplicación del muestreo aleatorio en el control estadístico de la calidad con gran importancia en la industria. Muestreo en el cual se toman decisiones para aceptar o no un lote u otro grupo de materiales o servicios, con base en resultados de la muestra. 2 tipos de riesgos pueden cometerse, riesgo del productor y riesgo del consumidor. ¿Cuáles son estos riesgos? El primero, que usted rechace un lote bueno cuando debe aceptarse. Un riesgo que se conoce o corresponde a alfa.
El segundo dice riesgo del consumidor. Y es en el caso en que usted acepte un lote mal, cuando debió rechazarlo. Corresponde al riesgo beta. Si partimos de nuestro primer ejercicio, donde habían 1500 artículos, y tomamos una muestra de 127, en el muestreo de aceptación aparece un nuevo número. Muchas veces se denota por C. Y se conoce como el número de aceptación. Y es que si yo en mi muestra tengo 3 artículos defectuosos o menos, acepto el lote. Ese es mi número límite de aceptación. Si lo supera, rechazo el lote. Damos entonces los créditos y las referencias a quienes suministraron el material para realizar este tutorial. Y a ustedes, muchas gracias por la atención, esperando que repasen, hagan los cálculos respectivos, pausen el video, se devuelvan para comprender y entender el tema.